quisiera presentar a los integrantes de la cátedra. Compañero nuestro, Marco Dalla Camina, recibido, por cierto, en la facultad, ingeniero industrial. En este momento está trabajando, así que por eso es que no está asistiendo, pero ya lo va a hacer. Él es uno de los integrantes del equipo. Después está la profesora Barbarita Villanueva, quien seguramente muchos de ustedes ya conocen. Y el suscripto, Antonio Arciénaga. Somos los 3 integrantes de la cátedra de gestión estratégica. Esta materia es una materia muy interesante porque resume muchos de los conocimientos que ustedes ya han adquirido en otras materias. En otras palabras, para poder desarrollar los contenidos, ustedes van a tener que recuperar conocimientos de organización, van a tener que recuperar conocimientos de costos. Por cierto, esta es una materia de 5º año, antes que me olvide. Entonces es una materia una materia terminal, en la que necesitamos recuperar todos esos conceptos, los que han visto en organización, los que han visto en costos, los que han visto en economía, los que han visto en alguna de las materias tecnológicas puras y duras. Tenemos un módulo de gestión tecnológica, y por cierto, nosotros lo enfocamos desde la perspectiva de la estrategia, pero básicamente vamos a recuperar todos estos conocimientos. También van a hacer falta algunos conocimientos de investigación operativa. También van a hacer falta algunos conocimientos vinculados a relaciones humanas, si es que la han cursado, y si no, vamos a ver algunos conceptos. Es decir, que se trata de una materia que tiene la posibilidad de recuperar todo ese conocimiento. Y por lo tanto, creo que desde esa perspectiva puede tener un impacto altamente positivo en la formación de ingenieros industriales que ustedes están ya terminando. Bien, digo lo de recuperar conocimiento porque también somos conscientes de que debido a algún problema en la correlatividad, sabemos que hay alumnos inscriptos que no están en 5º año. Para nosotros va a ser muy importante saber quiénes son, inclusive en qué año están, porque ya nos ha pasado de que hablamos de algunas temáticas que damos por sabida y hay mucha gente que NRPI, ni repálida idea, para no decir otra cosa. Entonces, para nosotros es muy importante saber con quiénes vamos a trabajar este cuatrimestre. Les vamos a mandar el día de mañana a la mañana, les vamos a mandar vía los correos que ustedes han declarado en el SIU guaraní. Por allí les vamos a mandar un link para que completen un formulario de Google que pretende ser una modesta encuesta para que podamos, como les decía, conocer exactamente cuál es el background de formación que ustedes ya traen y para de esa manera nosotros también poder también modular el discurso, ver qué temas vamos a dar por sabido y cuáles no, de cuáles vamos a tener que dar alguna pincelada adicional. Mi recomendación personal es que ustedes a esta materia le van a sacar amplio provecho si tienen todas las materias que yo les mencioné anteriormente. Me parece que esa es una cuestión clave. Por cierto, dado que no hay, en su momento lo había, no sé por qué motivo se quitó, algunas de las correlatividades que, por cierto, la posicionaban a esta materia en 5º año, inclusive en el segundo cuatrimestre de 5º año. Pero bueno, las cosas son así y vamos a trabajar sobre lo que hay. Bien, Barbarita, no sé si querés comentar algo más. Después ya pasamos a mencionarle
los temas de mayor interés parciales, Sí. y cómo se promociona la materia. Bien, bueno, les quería comentar que es una materia netamente práctica y no práctica de papel y lapicera o de teclado de computadora, sino que va a hacer falta que ustedes tengan algunas. Puede ser, si lo permite el aislamiento social, que ustedes visiten alguna empresa como un emprendimiento, una pyme o una empresa grande, porque van a desarrollar diagnósticos tecnológicos y aplicaciones de distintas herramientas que vamos a ver en la materia directamente en las empresas. Si no se pudiera, como nos pasó el año pasado, hacer esta visita a la empresa, Gemba Walk en las empresas, lo que tomamos como opción el año pasado fue trabajar en forma virtual, entrando a una página web de una determinada organización donde ustedes tengan algún contacto, y si ese contacto les permite, hacer algunas averiguaciones adicionales a las que figuran en la página web. Todo lo que vamos aprendiendo, todos los temas que vamos viendo, ustedes lo van a ver cómo se aplica en forma directa en las organizaciones. También todos los conceptos que vamos a ver en la materia van a ser claves para su trabajo final para recibirse como ingenieros. Así que anoten todas las dudas que tengan, sáquense todas las dudas, porque en el momento de redactar su trabajo final, todo lo que el doctor Arciénaga les enseñe va a ser muy, muy útil, ¿sí? Vamos a empezar con cosas muy sencillas, como puede ser un pestel o un FODA, pero vamos a ir hacia la misión, visión y objetivos de una organización y cómo plantearlos y cómo planificar los cambios. Así que no pierdan el hilo, pregunten lo que no entiendan, porque va a ser muy útil para su carrera profesional. Marco nos trae la mirada desde afuera. Marco trabaja en una empresa, entonces él les va a ir contando, a medida que nosotros vamos dando los conceptos, le va a ir contando cómo lo está aplicando en la empresa propia. Pero también la vasta experiencia que tiene el doctor Arciénaga de haber trabajado con muchas empresas de distintos tamaños, particularmente pymes, que son las características de nuestra región, así que va a ser un curso donde van a enriquecer mucho sus conocimientos. Bueno, la profesora Villanueva, como siempre, muy humilde. De ella también van a aprender muchas cosas, por cierto. Y como muy bien lo destacaba ella, esta es una materia en donde se conjuga los conceptos, pero hay que aplicarlo a los conceptos para poderlo aprender. No es una materia teórica, es una materia en donde la reflexión me tiene que llevar a la acción en el campo de las organizaciones, particularmente de las empresas. Y por cierto, el detalle que ella menciona, yo doy cabal fe de que es así. En los trabajos finales, un capítulo tiene que ver con las cosas que han aprendido o que van a aprender en esta materia. Así que espero que sea del mayor provecho posible para ustedes. Son tantos que no vamos a poder preguntarle a cada uno cuáles son las expectativas con las cuales abordan esta materia. Eso lo vamos a hacer justamente en el formulario Google que se los vamos a circular mañana. Allí le vamos a preguntar a ver cuáles son sus expectativas, vamos a revisarlas, a ver si es que podemos dar respuesta a esas expectativas en particular. Sabemos que son tiempos difíciles, que la virtualidad nos ha afectado a todos, de una forma o de otra. A nosotros, desafiándonos en la práctica docente, en los materiales, en el diseño de los materiales, en la forma de dictar las clases, etcétera, etcétera. Pero creo que también para ustedes es un importante desafío. Lo que ya sabemos de la virtualidad es que para poder aprender de manera eficaz y de manera profunda, es decir, haciendo aprendizajes que se llaman significativos, necesitamos que ustedes, cuando reciban el material, lo lean críticamente. Cuando digo críticamente, me refiero a que tengan la capacidad de identificar en el material de lectura, en los videos, en
en el material de clase, tengan la capacidad de identificar, por ejemplo, en primer lugar, cuáles son los supuestos desde los cuales estamos analizando un caso, un problema, un concepto. En segundo lugar, es muy importante que ustedes aprendan a identificar las variables que explican el fenómeno, el concepto, el problema, el caso que estamos tratando. Y en tercer lugar, es muy importante que ustedes puedan enlazar esas variables en términos sistémicos. En otras palabras, necesitan ustedes pensar críticamente para poder aprender. Necesitamos que revisen los supuestos, las variables y los sistemas resultantes. Si ustedes estudian de esta manera, esto no solo les va a servir para la materia y para la facultad, sino también para la vida profesional. El pensamiento crítico es un ingrediente crucial de un profesional exitoso. No se puede uno desarrollar profesionalmente sin pensamiento crítico. Y la educación virtual, en particular, para poder generar aprendizaje significativo, requiere de un pensamiento crítico. En otras palabras, lo que ustedes tienen que leer, mirar, estudiar de la materia, lo que les estamos pidiendo es que lo hagan de la manera lo más crítica posible. Revisen, no den sentado por hecho lo que nosotros decimos. Traten de cuestionar, traten de pensar por ustedes mismos. Y al pensar en términos propios, uno tiene que saber desde dónde está partiendo el otro, desde qué supuesto está partiendo el otro, el discurso del otro, el material que estoy analizando que no lo escribí yo. Y cuando yo escribo, tengo que también saber desde dónde estoy partiendo. A ver, permítame un ejemplo. En el campo de las organizaciones existen muchas teorías y a veces uno aprende herramientas y conceptos sin saber de dónde vienen. Nosotros hemos podido observar en este tiempo que la mayoría de los conceptos que ustedes traen de organización provienen de un marco tayloriano fordista. En el taylorismo-fordismo, por ejemplo, la organización informal es una mala palabra y además hay que combatirla. Hoy, en la actualidad, no hace 100 años con Taylor, hoy sabemos que la organización informal es fundamental en la gestión del conocimiento dentro de las organizaciones. Así que, dependiendo del supuesto que uno trae, muchas veces ese supuesto inclusive es un presupuesto, uno ni siquiera sabe que lo tiene. Resulta que desde la base de ese supuesto o presupuesto, yo voy a diseñar una organización y las estrategias concomitantes. Para hacer un adecuado diseño, entonces necesito saber de dónde estoy partiendo, cuáles son mis supuestos de base. Y cuando leo algo de otro autor, tengo que saber desde dónde parte ese otro autor. En otras palabras, necesitamos que ustedes desarrollen pensamiento crítico. Ya lo han venido haciendo, pero la virtualidad ahora les exige aún más para poder aprovechar esta nueva forma de aprendizaje, que es la virtualidad. Entonces, la virtualidad no nos exige solo a nosotros como docentes, también los interpela a ustedes en su forma de aprendizaje. Revisen cómo están aprendiendo, aprovechen esta ocasión. La pandemia en ese sentido es también una ventana de oportunidad. Revisen cómo están aprendiendo. Si consiguen mejorar sus aprendizajes, probablemente eso tenga 10 veces más provecho para no solo la carrera de estudiante que les queda, sino para el futuro. Mejorar los aprendizajes es una clave central de la autorrealización personal. Esta es una oportunidad. Por eso se las estamos marcando. Bien.
Dicho eso, pasemos a los temas de más interés. Vamos a comentarles, si les parece bien, el tema de los parciales. Por cierto, si hay alguna duda, algún comentario, no tengan reparo en intervenir. Habilitan su micrófono e intervienen directamente. Si hay algún otro comentario que quieran hacer, que es de menor en cuantía, lo pueden poner en el chat también. Pero bueno, volviendo al punto, la materia se va a aprobar de la siguiente manera. 2 parciales. El año pasado, dado el totum revolutum que fue el arranque, en donde estuvimos realmente armando todo el material en 15, 20 días, así que estuvimos realmente tapados de trabajo. Entonces el año pasado hicimos un parcial, pero este año vamos a tratar de volver a la vieja costumbre de hacer 2 parciales. Y para integrarla a la materia, que es lo importante, vamos a ver si los números nos dan para que hagamos también un integrador de los 2 parciales mediante un examen oral. Creo que el año pasado ha dado muy buen resultado el examen oral para justamente integrar todos los conceptos. Porque uno de los problemas que tiene la promoción, en mi modesta opinión, es que al no haber examen final no se integran los conceptos. Y esa es una dificultad importante en algunas materias donde uno necesita visión sistémica, como es el caso que nos ocupa, gestión estratégica. Entonces, por ese motivo es que vamos a ver cómo hacemos, dado que son muchos, vamos a ver cómo hacemos para también generar una instancia de evaluación en donde ustedes tengan que integrar todo el conocimiento de la materia. Barbarita, ¿querrías agregar, por favor, algo al respecto? Sí, alguna posible metodología para esta integración que hemos aplicado algunos años ha sido el trabajo sobre casos reales. El año pasado no lo hicimos sobre casos reales, lo hicimos sobre un caso teórico que el doctor Arciénaga puso a disposición, el caso Sidalsa, que también lo vamos a ver este año, pero la otra forma de hacer una integración de los conocimientos podría ser con un caso real, equipos de a 6 personas, trabajando en alguna organización regional, preferiblemente de la provincia. Si no puede ser de la provincia, bueno, Jujuy, Tucumán podría ser. La idea es que puedan tener un contacto fluido con la organización y esa podría ser una forma, una metodología que optemos para hacer la integración de los conocimientos. Vamos a ver cómo va el cuatrimestre con el aislamiento, a ver si podemos optar por esa opción. Sí, efectivamente. Como lo dice la profesora Villanueva, el trabajo de campo en una organización real, concreta, ha sido realmente magnífico para los estudiantes mientras estuvimos en la presencialidad. Los problemas reales de la vida cotidiana, de la vida profesional, fueron tratados a través de un proyecto, de un estudio de casos realizado por grupos. Y me parece que el provecho sacado fue muy importante. Ojalá que podamos capear esta segunda ola y avanzar en un posible trabajo o visita de alguna organización real. Ojalá. Bien. Bueno, algún otro detalle que me parece importante, si me permiten. No sé si ya los habías dicho, Antonio, los 2 horarios de clases. No. Bueno. Adelante. Sí, tenemos clases de gestión estratégica los lunes en este horario de 18 a 21 y los martes de 17 a 20. Sí, esos son los 2 horarios de clase. De 17 a 19. Mañana son 2 horas nada más. Sí. Hoy 3 y mañana 2. Perfecto. Les iba a pedir otro favor que a nosotros en la cátedra nos ayudaría mucho. El problema es que en la virtualidad
si no vemos alguna imagen de ustedes, nos resulta complicado, inclusive hasta el desarrollar relaciones a través de este medio, y también por la plataforma. Entonces le vamos a pedir que pongan una foto en la plataforma y, si es posible, también cuando nos reunamos a través de Google Meet o Zoom o la que fuera, también coloquen una foto personal. No importa si está retocada con Photoshop, la podemos admitir, pero pongan una foto, porque por lo menos necesitamos verle la cara. Hay personas, lamentablemente, el año pasado que solamente las conocimos cuando fuimos al examen oral. Y les tuvimos que pedir que nos presenten los documentos, además, porque no las reconocíamos. Entonces, me parece que por una cuestión de trato, de mejora en el trato, en las relaciones humanas, ¿sí? Que a pesar de que estemos en la virtualidad, podamos por lo menos reconocernos a través de las imágenes. Sabemos de las dificultades de muchos en la conexión. Sabemos que tienen a veces problemas con la banda, que hay que eliminar la voz y la imagen para tener el suficiente ancho de banda. Todo eso lo entendemos perfectamente. Así que, si es posible, cuando alguien haga alguna intervención de habilitar la cámara, mejor. Pero si no se puede, no se puede. Lo podemos entender. Ahora, lo que les pedimos es que en el estado pongan, de WhatsApp, del que sea, pongan ustedes una foto actual, como para que podamos reconocerlo a través de la foto. Sería muy importante. Y el año pasado teníamos fotos muy lindas de Cusco y de los salares, pero bueno, no podíamos identificar a los alumnos. El paisaje estaba bárbaro, pero las caras no se veían. Así que les pedimos que por favor pongan una foto donde podamos verle. Por ejemplo, Matías Gabriel tiene una foto bárbara. Yo miro su foto ahí en el estado y perfectamente va a ser factible que lo reconozca él, viéndolo permanentemente a lo largo del curso. Entonces, una foto, o Elmer Díaz, con quien me saludé al principio, porque fue el primero que llegó. Bueno, Elmer también tiene una foto bárbara. No estoy diciendo que están retocadas con Photoshop, por favor, pero son fotos muy buenas porque podemos reconocerlos perfectamente. A Leonardo también se lo reconoce y a Pablo también lo conocemos de muchos años. Ajá, a Pablo de Boeck. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bueno, perfecto. Sin más dilación, ¿hay alguna duda, algún comentario que gusten hacer? Si quieren el cronograma con las clases y las fechas de los exámenes, todo está ya subido a la Moodle como para que se fijen que no coincida con otras materias, ¿sí? No vamos a tener mucho margen para cambiar de fechas, por eso fechas para los parciales. Profe, disculpe. Anita. Sí. Adelante, Anita. ¿Será posible, no sé si mis compañeros y ustedes pueden, la clase de los martes bajarla 1 hora porque se superpone la última hora de operaciones industriales, que yo sé que es de cuarto, pero como que igual las correlativas nos permiten hacer las dos en simultáneo? A ver si estoy entendiendo bien, ¿sería arrancar a las 16 horas? No, a las 18. A las 18 los martes. Mire, va a ser imposible. Yo lamentablemente no puedo. A las 19 tengo otra materia. Perfecto, está bien. Gracias. Si no, con todo gusto, pero lamentablemente este año no va a poder ser posible. Anita, está la opción de subir operaciones, en esa materia estoy yo, pero está
está la materia de 13 a 14, por eso no la podemos levantar más, o de 14 a 15. Por eso quedó en esa condición. Si el profesor de construcciones industriales puede cambiar el horario, nosotros podemos subir, pero no más que eso. Estamos muy, muy ajustados en los cronogramas, en los horarios. Profe, ¿podrían hablar con el de construcciones? Porque cuando yo no voy a hablar, hablen ustedes. Bueno, nosotros, porque cuando yo la cursé, al menos él no tenía drama con los horarios. Bueno, pueden consultar con el profesor si él puede cambiar el horario. Nosotros podemos subir 1 hora a la práctica, de 14 a 17. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Inquietud? Una consulta. ¿Todo el mundo ya ha podido tener acceso al aula virtual? ¿Ya se han registrado, han tenido acceso al aula virtual? Por mi parte, sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Sí. ¿Hay alguien que todavía no lo haya hecho? Yo no me conecté todavía porque estoy sin máquina. Se ocupan en un momento. Así perfecto. Que ya por la próxima clase, para mañana, voy a tener el aula virtual. Pablo, perfecto. Perfecto, Pablo, gracias. Bueno, perfecto. Sin más dilación, entonces, no sé, me parece que... ¿Profe? Sí, adelante. Adelante, Mariana. Quería, para el aula virtual ¿hay contraseña para la Moodle, sería? Sí, yo mandé esta mañana la contraseña, es G de gato, E de Ernesto, todo mayúscula, 2021. ¿Usted recibió el correo esta mañana, Mariana? Sí, lo recibí. Perfecto, ahí en el correo está la clave para entrar a la Moodle. Ahí está, lo acaba de... la puse también. Perfecto, la profesora... En el chat. Lo acaba de poner ahí en el chat. Bien, gracias. De nada. Bueno, yo diría lo siguiente, si les parece. Vamos a comenzar con la unidad número 1, pero antes de plantear la unidad número 1, vamos a hacer un breve repaso de todas las unidades que integran la materia, para que ustedes vean cómo están concatenadas entre sí. Entonces vamos a hacer un primer repaso de todos los contenidos de la materia y de ahí nos enfocamos sobre la unidad número 1. La propuesta sería la siguiente. Yo calculo que la presentación de la materia nos llevaría unos 15 minutos más o menos, con lo cual más o menos ya estaríamos cerca de las 7 de la tarde, 7 menos 5, 7 menos 10, y ahí haríamos un pequeño alto. Generalmente nosotros solemos hacer 3 sesiones. Vamos a hacer un pequeño alto de unos 10 minutos, como para recuperar y refrescar la atención. Sabemos que es más difícil la atención a través de este medio, así que vamos a hacer un pequeño alto y de ahí volvemos ya arrancando con la unidad número 1, que también vamos a hacer otro pequeño alto antes de las 11 de la noche, que creo que terminamos. A ver si hay alguna Antonio, reacción. No veo ninguna reacción. No, esa parte no la escucharon. Bueno. Antonio, yo voy a probar de grabarla desde el Camtasia, así queda también grabada la clase. Perfecto. Bien. Bárbaro. Bueno, pasemos sin más dilación. Permítame poner en pantalla. A ver. No sé por qué, no. A ver, un segundito. Ahí está, perfecto, bien. Bueno, no sé si ahí se alcanza a ver. A veces el Google Meet tiene malas pasadas
con... Sí se ve. Perfecto. Bueno, ¿se puede leer bien? ¿Tiene tamaño suficiente la letra? Sí, profe. Bueno, fantástico. Sí, se ve bien. Fantástico. No sé si la querés proyectar o te Vos sabés viene que bien así teniendo... a veces justamente se traba y se clava, digamos, el sistema cuando la pones en modo presentación. Por eso la estaba achicando y aumentando ahí. Bueno, la materia gestión estratégica tiene un conjunto de unidades, 5 unidades básicamente, en las que vamos a desarrollar los contenidos de la siguiente forma. En la unidad número 1, la que vamos a comenzar justamente en el día de hoy, tenemos muchas cosas para ver, les cuento. En la unidad número 1 vamos a, por supuesto, arrancar con las cuestiones más básicas. Primeramente, vamos a hacer un repaso del concepto de empresa como organización. A continuación, vamos a tratar de definir la estrategia. Vamos a ver todos los problemas que hay en la definición de la estrategia. Vamos a tratar de adentrarnos en la naturaleza de los procesos estratégicos para que vean que no son procesos simples, sino que, por el contrario, presentan un nivel importante de complejidad. Por otra parte, como la historia es también muy importante, vamos a hacer un pequeño raconto histórico para poder entender cómo llegamos al pensamiento estratégico actual. Solo un detalle para que ustedes puedan calibrar la importancia de este análisis evolutivo, es que la estrategia recién entra en el terreno de las organizaciones civiles más o menos en la década de los 50, en donde se transforma en una temática sobre la que se empiezan a hacer estudios sistemáticos. Previo a eso, la estrategia era fundamentalmente una materia de estudio en el campo militar. Así que por esto es que vamos a ver cómo se van tomando ideas de la estrategia desarrollada en el campo militar y se las va adaptando con el tiempo al terreno civil, y en el transcurso, sobre todo de los últimos 50 años, se desarrollan buena parte de los instrumentos que vamos a ver. Es decir, que la estrategia como temática de estudios académicos es relativamente nueva, aunque ya hay alguna teoría consolidada. Por otra parte, vamos a ver que entre las características o en la naturaleza de la estrategia están los distintos niveles en los que se puede distinguir la estrategia. Entonces, por lo tanto, también vamos a hacer un análisis de algunos de los datos que implican distinguir niveles tanto dentro de la organización como a nivel estratégico. Todo este conjunto de datos que acabo de poner o acabo de comentar configuran el tema número 1. Por cierto, también vamos a ver en el tema número 1 cuáles son los procesos básicos, cuáles son las etapas que integran un proceso estratégico en cualquier organización. Sobre la base del análisis de ese proceso básico, en el tema número 2 vamos a abordar una de las cuestiones fundamentales con las que comienza el proceso estratégico, que es justamente el análisis tanto interno como del entorno de una organización. En el tema 2, entonces, vamos a ver cómo se hace, primero qué es, y luego cómo se hace el análisis tanto del entorno como el análisis interno. Ahí vamos a ver una serie de herramientas, algunas de ellas ya conocidas por ustedes, otras no tanto,
Buena parte de estas herramientas las van a tener que usar ustedes cuando hagan su tesis de ingeniería, el trabajo final. Así que el tema número 2 no solo tiene condimentos estratégicos, sino fundamentalmente, como muy bien lo destacaba la profesora Barbarita Villanueva, tiene condimentos prácticos muy importantes. Eso sería el tema número 2. A partir del análisis estratégico, pasamos al tema 3 y vamos a ver cómo se diseña una estrategia, cómo hacemos una elección o diseño de una estrategia, y luego el proceso más complejo, el de la implantación de la estrategia. La estrategia mejor diseñada, pero mal implementada, es un fracaso. Y ese ha sido un cuello de botella típico, un problema crítico de la planificación estratégica y de la estrategia a secas. Así que lo vamos a estudiar al fenómeno de la implantación de la estrategia, para lo cual vamos a analizar, bueno, en primer lugar, cómo formular la estrategia. Vamos a ver cómo a través de una de las matrices que vamos a usar es posible ya ir perfilando, identificando las estrategias. Para la estrategia seleccionada vamos a ver cuáles son los elementos críticos para implementarla. Recuerden que toda estrategia, cuando se pasa a la fase de implementación, implica cambios en la organización. Y no hay nada más complejo que el cambio organizacional. Ustedes han venido estudiando materias tecnológicas, no sé, motores eléctricos, o electrotecnia, máquinas eléctricas, máquinas térmicas. Bueno, las máquinas, de una forma o de otra, siempre tienen solución. Las organizaciones no necesariamente. Las organizaciones son 10 veces más complejas que una máquina. Hay numerosas leyes que conocemos y muchas que desconocemos en el funcionamiento de las organizaciones. Entonces, tanto la selección de la estrategia como sobre todo la implantación de la estrategia van a tener como eje central el estudio del cambio. Vamos a introducir el estudio del cambio en las organizaciones para que pueda facilitar la comprensión por parte de ustedes de cuáles son las variables críticas a tener en cuenta en un proceso de implantación de la estrategia. Bien, una vez que cerramos estas 3 unidades, en la unidad número 4 vamos a pasar a algunas facetas de la estrategia que son particularmente importantes en nuestros días. Nos estamos refiriendo fundamentalmente al papel de la tecnología en el marco de una estrategia y sobre todo al papel de la innovación, que es un modo de poner en valor los conocimientos que tiene una organización. Conocimientos tanto tecnológicos como comerciales, logísticos, etc. Bien, la importancia de estas 2 temáticas hace que tengamos una unidad exclusivamente dedicada a la gestión tecnológica y de la innovación. Dentro de esta unidad vamos a ver, dado que justamente representan un desafío tecnológico y de innovación, vamos a ver las estrategias productivas, sobre todo las estrategias productivas contemporáneas. Vamos a tratar de analizar al just-in-time, que ustedes vienen flojitos de papeles porque apenas se han dado un vuelo de pájaros sobre esta temática, y es una temática fundamental para poder entender las estrategias productivas y competitivas de las empresas del siglo XXI, no del siglo XX. Otra cuestión importantísima que vamos a ver allí es también nuevas teorías en el marco de la gestión de la producción. Vamos a ver la teoría de las restricciones de Eliyahu Goldratt, y también vamos a introducir algunas herramientas que les permitan a ustedes entender cómo se articula la planificación estratégica
con otros niveles de la planificación dentro de la empresa, como es la planificación a nivel del plan de ventas y operaciones, a nivel de el programa maestro y a nivel de el MRP o planificación de los recursos de manufactura. En otras palabras, en esta unidad vamos a ver no solo conceptos básicos de gestión de la tecnología y de la innovación, sino que vamos a desarrollar, vamos a poner mucho énfasis en el estudio de 3 cuestiones centrales que son fundamentales para un ingeniero industrial. En primer lugar, manejar las herramientas y las estrategias que utiliza el Lean Production o Just in Time o producción esbelta, como quieran llamarlo. En segundo lugar, por cierto, esto va a conectar perfectamente con otra materia que van a tener con la profesora Barbarita Villanueva, que es justamente gestión de la calidad. Gestión de la calidad. Bien, también como decía, la teoría de las restricciones es otra herramienta poderosa que no puede faltar en la mochila de un ingeniero industrial. La vamos a ver. Vamos a ver cómo la teoría de las restricciones enfoca la producción, cuál es el ángulo de mira para resolver los problemas de producción y cómo se plantea sobre la base de las soluciones que aporta estrategias productivas para que las empresas puedan desplegar en los mercados. Y por último, como señalaba, vamos a ver en qué consiste la planificación del programa maestro y en qué consiste la planificación del plan de ventas y operaciones y el MRP. Bien, eso con relación a la gestión de la tecnología y la innovación. Vamos a ver, digamos, también algún pantallazo sobre algunos de los activos intangibles importantes en una organización, y lo vamos a hacer porque en realidad ya estamos, no es que estamos viendo si entramos o no. La pandemia nos empujó, cabeza y todo, hacia lo que se conoce como la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Los brutos procesos de digitalización que existen hoy en las empresas son la puerta principal de entrada a la industria 4.0. Así que vamos a dedicar una partecita de esta unidad a trabajar todas las temáticas vinculadas a la industria 4.0, en particular aquellos activos intangibles. Vamos a introducir una temática que es la de las plataformas digitales, que no son solo una herramienta para desarrollar las actividades en el mercado, sino que es una verdadera herramienta estratégica de proyección de las empresas en el marco de lo que podríamos llamar el capitalismo digital. Todo esto lo vamos a ver en este tema número 4. Estamos, por cierto, modernizando los contenidos. ¿Por qué? Bueno, porque se han acelerado los tiempos. Hace 3 o 4 años solamente dábamos una pincelada al respecto. Ahora vamos a incorporar algunas herramientas y también el análisis de algunas de las estrategias en el marco del capitalismo digital. Y por último, en el tema 5, vamos a trabajar la teoría de las decisiones. Cuando veamos en la unidad número 1 las etapas básicas de un proceso estratégico, vamos a ver que un componente horizontal a todas las etapas es la toma de decisiones. En otras palabras, cómo se toman las decisiones tiene una importancia capital en el diseño, en la elección de la estrategia y luego en la implementación de la estrategia. Por lo tanto, es muy importante que abordemos la teoría de las decisiones. Vamos a hacerlo desde 2 perspectivas diferentes. Por una parte, vamos a introducir sobre todo las herramientas de naturaleza más cualitativa, basada en diversas heurísticas para poder tomar decisiones.
Cuando estudiemos esta unidad, van a ver ustedes que esas herramientas representan más del 80% de las herramientas con las cuales toman decisiones todos los días las empresas. Solo una pequeña cantidad de problemas los vamos a poder abordar con herramientas de naturaleza más cuantitativa. Vamos a ver algunas, pero desde ya les adelanto que a diferencia de por ejemplo, de la investigación operativa, en donde se piensa que es posible optimizar procesos, etc., vamos a ver aquí que es muy difícil optimizar procesos. Vamos a ver solamente en qué marco de condiciones vamos a poder usar las herramientas que ustedes ya han adquirido en otro ámbito. Bien, esta en general es el pantallazo que quisiéramos darle de esta materia. Es muy importante entonces que ustedes se lleven este primer panorama global. Una de las competencias que pretendemos formar, que pretendemos que ustedes continúen formándose en el futuro, es lo que se llama la mirada sistémica. Desde la estrategia tenemos que desarrollar mirada sistémica. Esa es una clave fundamental. Y por cierto, es también una nota central de la identidad de un ingeniero industrial. Si ustedes toman un ingeniero electrónico, el tipo está especializado, digo el tipo con todo cariño, ¿no? Está especializado en determinadas tecnologías de hardware y/o software. Bien, pero cuando lo llevamos al terreno de las organizaciones, él sabe esa parte nada más. El generalista, el que tiene la mirada del todo, es aquel que tiene la capacidad de mirar a la organización no desde abajo, sino también desde arriba. Para mirar las organizaciones desde arriba, necesitamos mirada sistémica. Eso es fundamental. Yo sin mirada sistémica no puedo diseñar una estrategia. Seguramente me voy a equivocar. La probabilidad de que me equivoque sin mirada sistémica es superior al 99%. Por eso es tan fundamental que ustedes desarrollen mirada sistémica. Entonces, esta materia va a trabajar tratando de que todo lo que vamos viendo nunca pierda de referencia el todo. En ese sentido, permítame contarle, no sé si ustedes la conocen, a la fábula de los 7 ciegos y el elefante, una fábula de la India. Eran 7 ciegos de nacimiento y estaban discutiendo cómo era un elefante y no se ponían de acuerdo. Entonces uno de ellos sugiere una metodología y dice: tomemos un elefante, lo palpemos y después reconstruyamos la imagen. Bárbaro, dicen los otros. Entonces se traen un elefante, un bruto elefante, comienzan a palparlo y después se juntan de nuevo junto al fuego a construir la imagen. Uno de ellos dice: mira, se trata de un bicho que tiene 4 patas así. El otro le dice: no. Es un bicho cabezón que tiene 2 orejas inmensas. El otro dice: no. Es un bicho que tiene 2 colmillos espectaculares y una trompa enorme. Y así. El último dice: miren, muchachos, a mí me parece que tiene un solo ojo y una nariz muy flácida. Ese estaba del lado de atrás. Bueno, la moraleja, ¿cuál es? La moraleja es que si la parte pierde de referencia al todo, pierde su sentido de parte. Si ustedes no tienen la capacidad de integrar sistémicamente el análisis interno y del entorno, con la selección de la estrategia, con la implantación de la estrategia, con estrategias particulares, fundamentalmente vinculadas a la producción, dado que somos ingenieros industriales, y con los procesos de toma de decisiones, todos los ingredientes que acabamos de mencionar,
difícilmente puedan desarrollar de manera coherente una estrategia. Por eso es fundamental la mirada sistémica. Por cierto, esa mirada sistémica es fundamental no solo para la estrategia, sino también en muchos otros campos, sobre todo si ustedes van a conducir organizaciones. Pero de arranque, por lo menos en esta materia, vamos a intentar que ustedes cultiven esta mirada sistémica. No se olviden que siempre puede haber algo más en lo que están mirando, lo que están analizando. Es bueno a veces focalizarse en el análisis, pero en algún momento también es bueno dar un paso para atrás para mirar todo el panorama, para que el árbol no nos tape el bosque. Bien. El año pasado nos mostraron un video justamente sobre esta mirada sistémica que hace falta, y eran 6 personas haciendo una rueda. ¿Cuántas veces la persona que estaba con el sombrero pasaba por delante de la cámara? ¿Sí? Era una cosa así. Bueno, entonces éramos todos mirando así muy fijamente para poder contar cuántas vueltas daba, y en el medio, por ejemplo, aparece un mono, un hombre disfrazado de mono, y se pone a bailar en el medio y sale, y otro, después entra un arlequín y hace unas piruetas, todo, pero nosotros lo único que estábamos haciendo era contar cuántas veces esta persona con sombrero pasaba por delante de la cámara. Entonces, cuando terminó el video, nos dijeron, bueno, sí, ¿cuántas veces? Todos contestamos bien, 8 veces pasó delante de la cámara. Bueno, ¿y qué opinan del mono? ¿Qué mono? O sea, nadie vio el mono, nadie vio el arlequín, porque estábamos tan enfrascados en mirar lo que nos habían dicho que miremos, que no hemos visto el resto del video y las particularidades que tenía. Cosas así tan graciosas, porque de verdad que era gracioso ver cuando lo vimos de nuevo el video y vimos el mono entrar y salir, daba risa no haberlo visto, pero bueno, pasa esto cuando uno está tan enfrascado en un problema y no puede ver a lo mejor una solución que podría haberla traído ese mono, ¿no? Sí. Bueno, muy linda la anécdota. Bueno, nosotros ya hemos presentado al elefante, que es esta materia. Para que puedan ustedes tener una idea cabal del elefante, van a tener que integrar todas las partes. Si les parece, son 18:58. Hacemos un pequeño alto, arrancamos 19:10 como para refrescar la atención. ¿Les parece? Sí, profe. Si gustan, ya sea apagar el micrófono y la cámara o se desconectan, como ustedes que quieran, pero 19:10 estamos arrancando de nuevo. ¿Está? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Nos estamos viendo, Barbarita. Perfecto, enseguida nos juntamos de nuevo.
¿Cómo les va? ¿Estamos de vuelta? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, si les parece, comenzamos con la unidad número 1. Permítanme poner en pantalla, la unidad número 1 ya está subida a la Moodle. Solo un detalle, por si acaso haya habido algún estudiante muy rápido. Estaba la del año pasado y la acabamos de cambiar. Y por cierto, la actual, la del 2021, es ligeramente diferente a la que vimos el año pasado. Se han agregado algunos contenidos que vamos a ver, fundamentalmente porque vamos a incorporar de manera mucho más plena la cuestión de la industria 4.0. Así que ahí hay una transparencia al respecto. Vamos a volver sobre la industria 4.0, pero quería comentarles que si alguien bajó el material, no sé, tipo 3, 4 de la tarde, si yo mal no recuerdo, creo que a las 5 ya subí el nuevo material. Así que si alguien bajó el material antes, le quisiera comentar de que la versión de este año va a ser diferente. Por cierto, si bajó la del año pasado, ahí dice claramente 2020. En cambio, esta, por supuesto, es ligeramente diferente y con alguna separación adicional que esperamos pueda ayudarlos a estudiar también. Bien, permítame entonces poner en pantalla el PowerPoint para que podamos comenzar con esta unidad número 1. Como les decía, lo primero que vamos a hacer es un pequeño repaso de la mirada organizacional de las empresas. Nuestro foco central va a estar puesto en las empresas. Vamos a hacer alguna referencia a organizaciones de otra naturaleza, por supuesto, pero el foco principal va a estar puesto en las empresas, pensando que es el ámbito natural donde trabaja un ingeniero industrial. Pero cada vez más la sociedad se hace más compleja y hay nuevas organizaciones que no necesariamente son con fines de lucro como las empresas, que desarrollan actividades y en las que un ingeniero industrial perfectamente puede trabajar. Ahora bien, nuestro foco va a estar en las organizaciones con fines de lucro, las empresas, pero vamos a hacer permanentemente referencia a las otras. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recuperar lo que ustedes ya conocen de organización industrial. Y después vamos a avanzar específicamente sobre las organizaciones. Bueno. El objetivo básico de esta unidad es que ustedes puedan, en primer lugar, entender el concepto de estrategia. Ya vamos a ver que no hay un único concepto de estrategia. La estrategia es como un poliedro, tiene muchas caras. Tiene una naturaleza compleja. Por eso es que no hay una única definición. Ya vamos a ver que hay varias, y cada una destaca una arista, una cara importante de la estrategia. Pero es importante que ustedes puedan comprender entonces este concepto y su naturaleza poliédrica, o también denominada polisémica, tiene varios significados. La misma palabra tiene varios significados. Bien, un segundo objetivo que esperamos que se logre en términos de aprendizaje es que ustedes puedan entender o aprender con H como figura allí, es decir, aprender de manera profunda, capturar de manera profunda la naturaleza del proceso estratégico en las organizaciones, arrancando por esta mirada sistémica que destacábamos anteriormente.
pero pasando por la importancia del entorno para el diseño de la estrategia, la necesidad de contemplar las fuerzas internas para el diseño de la estrategia, la importancia fundamental del diseño, sobre todo en primer momento, la visualización de la estrategia. En tercer lugar, o en cuarto lugar, la importancia de la implementación. Después, lo crítico que es la evaluación de las estrategias, sin lo cual no hay aprendizaje en una organización. Horizontal a todos estos componentes, la toma de decisiones. Eso es lo que esperamos que ustedes aprendan. ¿Cuál es la naturaleza del proceso estratégico en las organizaciones? Y en tercer lugar, también esperamos que aprendan cuál es el concepto actual sobre la estrategia, partiendo de la base que hubo una evolución en el medio y que va a seguir evolucionando en el futuro. No está dicho todo sobre la estrategia. Permanentemente aparecen nuevas cuestiones. En el marco de la economía digital o del capitalismo digital, aparecen nuevas estrategias que no se podían haber deducido del punto de partida. Y esto porque la estrategia todavía tiene caras que no conocemos. Bien, entonces, por último, es muy importante esta mirada histórica, evolutiva de la estrategia, porque nos habla de que el capítulo de los procesos estratégicos todavía no está cerrado en términos de estudio. Y que es fundamental seguir pensando en claves estratégicas. Por cierto, todavía la inteligencia artificial no ha desarrollado estrategias exitosas. Tal vez en el marco de un juego, pero nada más. Por ahora, toquemos madera. Bien, 3 entonces competencias que pretendemos que ustedes se lleven de esta primera unidad. Bien, una cognitiva, la otra es, involucra elementos conceptuales, pero también elementos que tienen que ver con las herramientas, ¿eh? Algunas primeras herramientas. Bien, esta unidad está organizada en 5 partes. En la primera, como les contábamos, vamos a hacer un repaso de la empresa. En la segunda, vamos a abordar la definición de la estrategia, un problema interesante. Ya dijimos que tiene muchas caras. Van a ver ustedes distintas definiciones. Y todas ellas certeras, por cierto. En la parte 3, vamos a ver cómo han habido... cómo ha habido evoluciones en el entorno de las organizaciones. Vamos a hacer un raconto de los últimos 100 años hasta llegar a la industria 4.0. Fundamentalmente vamos a tocar 3 grandes marcos. El primero, el vinculado al taylorismo-fordismo, en donde nace la ingeniería industrial. En la primera etapa se consolida un modelo de producción que en realidad representa también una estrategia de organización de las empresas para competir, que es la producción en masa. Vamos a tratar de recuperar cosas que ustedes ya han visto para tratar de darle un sentido estratégico en un análisis del entorno, un primer análisis del entorno. Un segundo análisis, un segundo marco que vamos a ver es el de la producción flexible, que arranca en los países más desarrollados a comienzos de los 80, en Argentina probablemente arrancamos casi 15, si no más, años después. Y en tercer lugar, la industria 4.0. Esos 3 grandes cambios en el entorno vamos a hacer una breve revisión porque vamos a volver sobre ellos más adelante. Esto como para que ustedes siempre piensen
dado que la estrategia siempre tiene una naturaleza, está vinculado con la historia y la trayectoria de una organización. La estrategia no es independiente de la historia y la trayectoria. Y entonces, por lo tanto, necesitamos visualizar el marco histórico o socioeconómico e histórico en el que se desenvuelven las organizaciones. En la parte 4, ahí vamos a introducir por primera vez todas las etapas que integran el proceso estratégico. Y cada una de esas etapas la vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Es decir, que lo que introduzcamos en la parte 4 es una columna vertebral, es la que provee la mirada sistémica de la estrategia. Por último, un detalle no menor es que la estrategia, a su vez, dentro de las organizaciones, presenta niveles. Vamos a revisar esos niveles. Bien, sin más preámbulo, entonces, vayamos como Jack el Destripador por partes. Arrancamos con la parte 1. En la parte 1, entonces, en la revisión de los conceptos de empresa, vamos a ver, en primer lugar, el propio concepto de empresa. En segundo lugar, vamos a ver que la empresa también se puede estudiar o analizar como sistema. El concepto tradicional de empresa es lo que se llama el estudio funcional de la empresa. Se comienza con el estudio funcional de las empresas allá con Henri Fayol, a comienzo del siglo XX. Ya vamos a hacer algún comentario al respecto. Ustedes lo han estudiado a Henri Fayol en organización industrial. Y vamos a ver cómo el concepto funcional nos provee de algunos de los componentes críticos para poder desarrollar la estrategia luego. Pero la empresa, como organización, es también un sistema. Y es muy interesante la mirada sistémica de las organizaciones. Acuérdense que necesitamos cultivar esa mirada sistémica. Por último, vamos a ver que no es solo un sistema, sino que es además un sistema complejo. Bien, estas 3 cuestiones es las que vamos a tratar de repasar en esta primera parte. Arrancamos con la mirada funcional de las organizaciones. Bien, una primera definición. Las empresas son un tipo de organización en las que se conjunta, en las que se nuclea, en las que se coordina un grupo de personas. La organización, por lo tanto, arranca con las personas. Hoy, por ejemplo, en la economía del conocimiento sabemos que el principal capital de una empresa no son las máquinas, no es el software, son las personas. El principal capital de una organización es el capital humano, sobre el que está soportado el conocimiento. Numerosas organizaciones valen en los mercados no por el patrimonio que poseen, sino por los conocimientos que poseen. La empresa Google, por ejemplo, que es hoy la empresa más grande del mundo. Fíjense que la empresa tiene muchísimo menos patrimonio. A ver, 50 veces menos patrimonio que General Motors. Y sin embargo, la empresa Google vale 40 veces más que General Motors. La pregunta es, ¿y cómo es que esa empresa, que teniendo menos patrimonio, menos máquinas, menos instalaciones, menos fábricas, vale más que la otra? Y la clave central está en el conocimiento. Conocimiento que está soportado sobre el capital humano de esa organización. Entonces, vuelvo al punto. Es fundamental entender que la empresa es en realidad un conjunto de personas que trabajan de manera coordinadas y que el principal capital de una organización son las personas. En segundo lugar, esa organización, al igual que el ser humano, tiene un sentido de propósito. No existen organizaciones sin propósito.
como no existen seres humanos sin propósito. Alberto Einstein solía decir que un hombre que no tiene un sentido de trascendencia es un cuento contado por un idiota, es decir, un cuento sin sentido. El ser humano siempre está en búsqueda de sentido, siempre está en búsqueda de un propósito. Es clave el propósito. Permítame un detalle como para mostrar lo clave que es. En los campos de concentración nazi se hacía hacer a los prisioneros trabajo sin sentido, sin propósito, para quebrarles la voluntad. A ver, cava este pozo, después tapalo, trabajo sin sentido. El hombre es un animal de propósito y las organizaciones también. No hay organizaciones sin propósito. Ya vamos a ver después cómo ese propósito se manifiesta a través de dos componentes importantes. Uno la misión y el otro la visión. Bien, ese sentido de propósito se logra a través de diversos recursos sobre la base de los cuales se desarrollan funciones dentro de una organización. Por eso el primer análisis, el primer estudio que se hizo de las organizaciones es desde las funciones que podían identificarse internamente. El primero en hacerlo fue Henri Fayol. Justamente a diferencia de Taylor, Taylor se dedica a estudiar la organización desde abajo, desde los puestos de trabajo. Henri Fayol se dedica a estudiar las organizaciones desde arriba, desde la forma en la que están constituidas, coordinadas. Por eso es que la mirada de Henri Fayol es una mirada de arriba para abajo, y la de Taylor es una mirada de abajo hacia arriba. Mirada diferente del mismo objeto que son las organizaciones. Henri Fayol distingue funciones. Algunas funciones de naturaleza vertical, dependiendo del tipo de actividad de la organización, y otras funciones básicas que tienen que ver con la gestión de la organización. 5 funciones básicas: planear, controlar, coordinar, etc. Ustedes las han estudiado. Bien, entonces, vuelvo al punto. Una empresa es una organización en el cual un conjunto de personas coordinadas apuntan a desarrollar un propósito sobre la base de recursos que, a su vez, permiten el desarrollo de funciones especializadas. Esas funciones especializadas dan lugar dentro de una organización a la división del trabajo, a la especialización mediante la división del trabajo. La estructura de la organización refleja justamente esa división del trabajo, la forma en la que está organizado el trabajo dentro de una empresa, dentro de una organización. Bien, entonces, concepto de empresa. Importante. Esta organización se puede estudiar usualmente desde 2 ángulos diferentes. Uno, en el que remarcamos las funciones. Esa fue la primera aproximación al estudio de las organizaciones. Taylor, a su manera, Henri Fayol, Max Weber, otro también alemán e importante estudioso de las organizaciones, hasta nuestros días, con el canadiense Henry Mintzberg, de quien vamos a tomar muchas cosas. El estudio de la organización clásico ha sido esencialmente un estudio funcional. Por cierto, también han habido otras aproximaciones desde el punto de vista estructural, es decir, para poder entender cómo se hace cómo se organiza el trabajo dentro de una empresa por la división que se hace de las tareas. Bien, por cierto, el análisis funcional y estructural son mutuamente complementarios. Esta es una primera aproximación. En esta aproximación, como ya dije, sabiendo que la organización tiene propósitos,
Fíjense algunos de los componentes típicos de una organización. En primer lugar, la misión. La misión refleja el motivo por el cual se crea la empresa. Es decir, que se trata de una verdadera definición de identidad de la organización. Es muy importante en muchos casos esa definición de identidad, porque es la que me permite ver cómo la proyectamos después a la empresa a través de la visión. En muchos casos, una innovación importante es cuando una empresa se redefine a sí misma, es decir, que redefine su misión, su sentido de propósito. La visión expresa, como dice ahí la transparencia, cómo se ve a sí misma la empresa proyectada en el futuro. Desde su identidad actual, desde la misión que define su identidad, desde ahí la empresa se tiene que proyectar hacia el futuro. ¿Cómo se ve a sí misma la empresa en 10 años, en 15 años? Esa mirada hacia el futuro, que por cierto no está escindida, no está separada de la misión, forma parte también de ese sentido de propósito, ya en el tiempo, con el que se piensa a sí misma una organización. Es muy importante la misión y la visión. Por cierto, también están los valores en esta trilogía inicial. Los valores de la organización son diversos principios, reglas, criterios, inclusive creencias, que dan forma a prácticamente todas las decisiones de una organización. Cuando veamos teoría de las decisiones, vamos a ver que las decisiones son una especie de espejo que refleja los valores de una organización. Pero no nos vamos a adelantar. Por ahora, conservemos el dato de la importancia de los valores de una organización. Estos tres componentes se influyen entre sí mutuamente, no son independientes entre sí, sino que son mutuamente interdependientes. Permítame contar un caso para mostrar la importancia de estos elementos. Seguramente todos ustedes conocen el premio Nobel, instituido por un famoso sueco, creo que era ingeniero militar, químico, ingeniero militar, que desarrolla la dinamita y con los beneficios que ganó de ese invento, instituyó el premio Nobel. Bueno, Alfred Nobel era un hombre religioso, creo que era luterano, convencido, y él había inventado la dinamita para que fundamentalmente se pudieran hacer obras civiles. Él no era, o no había pensado la dinamita con objetivos militares. Bien, resulta que cuando él comienza a fabricar la dinamita, el principal destino para el cual se compraba la dinamita es para hacer la guerra. Sus valores y los de la organización en los que estaban depositados a su vez la misión y la visión de la empresa, empiezan a crujir. Y él decide respetar esos valores. Entonces, hace el siguiente cambio. Dice, la empresa va a dejar de ser una organización que fabrica dinamita y va a pasar a ser una organización que vende servicios de voladura. Ustedes me dirán, bueno, si es lo mismo. No, no es exactamente lo mismo. ¿Estaba involucrada la dinamita? Claro que sí, pero en este sentido iba involucrada con un objetivo claramente conocido, que era hacer voladura, y no la guerra. Lo curioso de la circunstancia es que Alfred Nobel, con este giro que es en realidad una verdadera redefinición de la identidad, cambió la misión, y además la visión, por supuesto, vinculada a la misión, cambia también. Él lo que visionaba es que fabricar
un componente que permitiera construir cosas para la humanidad y no destruir a través de la guerra. Bien, lo que ocurre, curiosamente, con este cambio que hace Alfred Nobel de la misión de la organización, que redefine la visión de la organización, congruente con los valores que tenía esa organización, aportados en gran medida por él. Bueno, lo que digo es que, lejos de ganar menos dinero, esa empresa pasó a ganar más dinero todavía. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Miren, porque lo que hizo Alfred Nobel, al redefinir la misión, la visión sobre la base de los valores, permitió nuevas estrategias. Ya vamos a ver que la estrategia está basada en la misión, la visión y los valores. La nueva estrategia que planteaba la empresa de Alfred Nobel era que combinaba un producto físico, la dinamita, con un servicio, que hoy sabemos que es una combinación ganadora, inclusive en el marco de la industria 4.0. Todo esto es llevado a cabo allá por 1880. Bien, ¿y por qué ganaba más dinero? Porque resulta que para prestar servicios, él ponía en juego todos los conocimientos que tenía en el laboratorio. Desde qué tipo de fulminante había que usar, cuál era la frecuencia de detonación para producir efectos de demolición o efectos de voladura en una mina, etcétera, etcétera. Todos los conocimientos que él tenía en el laboratorio ahora se podían comercializar a través de los servicios. En otras palabras, se trataba de servicios intensivos en conocimiento, que combinado con la propia dinamita hacían que no se usara para la guerra, sino para construir, ganando más dinero. Volviendo al punto, entonces, como ustedes pueden observar, vinculados a ese sentido de propósito con el que trabajan los grupos de personas, los grupos dentro de una organización, tenemos un primer componente importante, la misión. Un segundo componente importante, la visión, con B corta. En tercer lugar, los valores sobre los que se construye la organización y las relaciones, tanto al interior de la organización como hacia afuera de la organización. Sobre la base de estos tres componentes, las organizaciones generalmente fijan objetivos. Usualmente esos objetivos reciben el nombre de estratégicos. Esos objetivos, que son una consecuencia, una derivación de la misión y de la visión, ayudan a la empresa, guían a la empresa hacia ese sentido, hacia ese punto hacia el cual quiere la empresa dirigirse. Entonces, agregamos ahora un cuarto elemento, los objetivos. Una forma de saber qué tan coherentes son esos objetivos es el uso de una regla mnemotécnica que utiliza la palabra inglesa SMART, que en inglés esta palabra significa inteligente. La palabra SMART en inglés significa inteligente. Bueno, esta regla nos ayuda a estudiar un objetivo. Por cierto, ya van a ver ustedes que la vamos a usar permanentemente para el análisis de los objetivos, sobre todo cuando analicemos la relación entre objetivos y metas de la organización. Las metas suelen ser cuantitativas y los objetivos pueden ser cualitativos. La dupla objetivo-meta permite saber con más certeza hacia dónde vamos. No hay empresas sin objetivos. Inclusive, aunque no estén escritos, los objetivos serán implícitos, pero tenemos que saber hacia dónde vamos. Cicerone, el famoso romano historiador, decía con un dicho marino que el que no sabe hacia dónde va, no hay viento que le sople bien. Todos tenemos que saber hacia dónde vamos para poder aprovechar los vientos de la vida o de la competencia en el caso de las empresas. El sentido de propósito se perfecciona cuando nos fijamos objetivos.
Algunos de corto, otros de medio, otros de largo plazo. Imagino que un objetivo de ustedes es recibirse, por eso están estudiando. Una vez superado ese objetivo, vendrán otros. Es importante siempre saber hacia dónde vamos. Bien, en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo saber si los objetivos elegidos son coherentes? La regla SMART. Deben ser específicos, medibles. Ya vamos a ver la importancia de poder medir los objetivos. Lo que no se puede medir no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar no se puede gestionar. Diría este gran sabio de la calidad, que es Edward Deming, al que ustedes van a conocer muy bien con la profesora Barbarita Villanueva. Entonces, los objetivos deben ser medibles, mensurables. Deben ser también alcanzables. No pueden ser inalcanzables. No pueden ser una carta a los Reyes Magos. Deben ser realistas. Es decir, deben partir de la situación actual, de las fuerzas de una organización para poder alcanzar esos objetivos. Y por último, esos objetivos también tienen que tener definiciones de tiempo. Deben poderse lograr en un tiempo determinado. Si no, son objetivos que no son coherentes. Entonces, esta pequeña regla SMART, solo como dato, ya no solo de naturaleza conceptual, sino también práctica, es una regla que nos permite el análisis de los objetivos. Muy importante los objetivos. Sobre la base de los objetivos, que a su vez se derivan de la misión, de la visión y de los valores, tenemos la estrategia. Por ahora, permítame una primera aproximación a la definición de la estrategia. Podríamos definirla como la gran línea, el gran camino que nos lleva en el largo plazo al objetivo o a los objetivos de una organización. A mí me gusta siempre hacer una analogía con un viaje grande. Supongamos que ustedes quieran ir a las cataratas. Bueno, ese es el objetivo. Ahora, ¿por dónde vamos a las cataratas? Y ahí tenemos que definir el gran curso de acción, la ruta. Salimos desde acá, por la 34, llegamos al galpón, ahí doblamos y agarramos la 16, que nos lleva directo hasta Resistencia. En Resistencia cruzamos el puente y sobre el Paraná, y del otro lado enganchamos la ruta 11, que nos lleva, creo que la 11, nos lleva directo hasta las cataratas. De ahí a Toberá y de Oberá hacia el norte, llegamos a las cataratas. Esa sería la estrategia. El objetivo es ir a las cataratas. La estrategia es la gran ruta que nos lleva al objetivo. Por cierto, la táctica será, bueno, a ver, ¿dónde repostamos combustible? Es un viaje largo, habrá que hacer escalas técnicas también. ¿Dónde vamos a pernoctar? Porque es demasiado largo, así que probablemente tengamos que parar en algún sitio. Quizá nuestra decisión sea, bueno, vamos de acá a Resistencia, ahí hacemos noche, y ahí cruzamos y salimos para el otro lado. Podría ser, o cruzamos directamente para no chuparnos la cola que existe todos los días, apenas arranca el día en el puente. Bueno, decisiones. Tácticas. La gran ruta es la que ya hemos elegido. Después elegimos dónde vamos a repostar, dónde vamos a pernoctar. Y luego lo operativo será ir tomando decisiones a medida que vamos avanzando. No sé, vamos tomando decisiones, a ver si aceleramos, si andamos más despacio. Ahí el tramo ese que está hasta Monte Quemado, está desde Taco Pozo a Monte Quemado, está un desastre. Bueno, ahí hay que ir a 30 kilómetros, una decisión operativa, ya la vamos viendo ahí, sobre la ruta. Bien, entonces, vuelvo al punto. La estrategia es el gran curso de acción.
Por cierto, las acciones no se agotan en la estrategia, después tenemos que llevarlo al terreno de la táctica y al terreno del operativo, ejecutar. Pero la estrategia es el gran curso de acción que nos lleva a los objetivos. Esa es una primera definición. Ya vamos a ver que la estrategia tiene un montón de otras caras. Pero esto como para irnos introduciendo en la estrategia. Bien, entonces, desde el punto de vista funcional, la empresa, que ya sabemos que es un grupo de personas coordinadas con un sentido de objetivo, que disponen de una base de recursos con las cuales se ejecutan funciones para desarrollar actividades que nos aproximen a los objetivos o al propósito. Bueno, esa organización, entonces, porque tiene propósito, tiene estos componentes. Misión, visión, pero también tiene valores. También, sobre la base de estos tres elementos, desarrollamos los objetivos, objetivos generales o estratégicos de la organización. Y sobre la base de estos objetivos es que desarrollamos la estrategia. Primera cuestión, entonces, primera aproximación, si me permiten, conceptual de la empresa. Vamos a recuperar todos estos elementos a lo largo de toda la materia, por cierto. Ustedes lo han visto, lo han estudiado en la organización. ¿Algún comentario? A modo de bajarlo a la práctica, adelante. Yo les quería comentar que a modo de bajarlo a la práctica, nosotros les vamos a dejar un mini documento de 3 o 4 hojitas nada más, que les dan algunos tips para escribir correctamente la misión, la visión y los objetivos de una organización. Muchas empresas, si ustedes entran en las páginas web, van a encontrar nuestra misión es esta, nuestra visión es esta, y bueno, puede estar escrita en forma como muy somera o muy general, y en definitiva no representan lo que es la misión y la visión de la empresa. Entonces, para hacerlo un poco más correctamente, nosotros les vamos a dar estas herramientas que son pequeñas matrices de qué es lo que hay que verificar que esté escrito en cada una de ellas. Y acá también volver a lo creativo de las estrategias, ¿sí? Porque acá Antonio les decía, bueno, yo me tomo la ruta, yo ya sé porque siempre voy para allá, la parte de Santiago del Estero es un solo cráter. El objetivo es llegar a las cataratas, bueno, se puede hacer por vía terrestre. Mis consuegros, por ejemplo, lo hacen en moto. Yo nunca me hubiera subido a una moto, bueno, ellos se van en moto. Y la otra opción es tomarnos un avión, sí, ahora la empresa JetSmart tiene un viaje que va de Salta a las cataratas. Entonces, como ustedes ven, que expresan el propósito o el fin particular de ese sistema. Entonces, podemos mirarla a las empresas como si fuera un sistema